Solo había un nombre en el aire: Kimi. La niña estaba nerviosa mientras tocaba el instrumento. Concurso de música juvenil, fue genial que ella tuviera que convertirse en solista. Su técnica es de filigrana y los invitados quedaron encantados con el sonido en directo en la sala. Sin embargo, a su música le faltaba alma. Su nombre se gritaba en la enorme sala. De repente la niña saltó de la cama sin entender lo que acababa de pasar. En la espaciosa habitación estaba sola, respirando con dificultad, recuperando el aliento. La cabeza le dolía mucho. Era solo un sueño. El móvil empezó a vibrar. Kimi es una estudiante de música en una ciudad desconocida con un idioma incomprensible. Mientras caminaba por las calles, se preguntaba si podría hacerlo bien esta vez. Nació en una familia de abogados, pero quizás por su peculiaridad, siempre se sintió atraída por la música. Al pie de la Torre Eiffel sonaba una melodía de saxofón que atraía a la gente y a Kimi. Una señora se acercó a ella y le preguntó si quería visitar la torre. Kimi aceptó, cambiando dinero por una entrada. Tras subir al piso superior, decidió tomar una taza de café recién hecho. 5 minutos después, el joven le trajo una pequeña taza de café. Ella tiene una rara forma de sinestesia, una condición en la que los sentidos de una persona se confunden, mientras que muchas personas con el mismo diagnóstico perciben el sonido como color o como sabor. Después de tomar café, la melodía del oboe sonó en mi cabeza, pero sonaba de alguna manera mal. El oboe es un instrumento de viento de madera similar a una flauta. Ella podía oír música cuando probaba algo cuando era niña, y su boca chillaba fuerte. Desafortunadamente, no le hizo la vida más fácil como chica musical, pero sonaba estúpido. Después de probar el plato, se dio cuenta de que habían reemplazado la margarina por mantequilla. Todos quedaron sorprendidos. Esta característica tiene sus ventajas, pero en cualquier caso es parte integral de su vida. Al mirar su reloj, se dio cuenta de que necesitaba regresar. Las clases en el conservatorio pronto comenzarían. Al descender de la torre, miró a su alrededor con emoción. ¿Cómo llegó a casa? ¿Llegó simplemente caminando hasta la Torre Eiffel? Decidió calmarse y simplemente usar la geolocalización de su teléfono. Al abrir mi smartphone, sentí una vibración. Se apagó y finalizó la carga. Él enchufó el teléfono, pero no lo metió en la toma de corriente. Los transeúntes le empujaban por detrás pidiéndole perdón. Su teléfono se le resbaló de las manos. Cayó en un agujero y la pantalla se quebró gravemente. Su día no empezó bien. Quizá un poco de pan fresco de la panadería la salve. Mientras entraba, preguntó en voz baja si había alguien allí. Un chico guapo salió en respuesta a su llamado y le preguntó qué quería de su panadería. Ella estaba muy preocupada. No esperaba que él también hablara inglés. Ella dijo que estaba perdida, pero el tipo comenzó a ofrecerle pan, aparentemente sin entender lo que estaba diciendo. La niña se negó a hornear, pero él no la escuchó y tomó un pan pequeño y esponjoso. Justo delante de la chica, el chico dejó caer el pan al suelo del establecimiento. No perdió la cabeza. La cogió, la metió en una bolsa con una disculpa pidiendo dinero. Tomando en sus manos la bolsa de marca, pidió 260 rublos y 3 euros. La muchacha quedó sorprendida por la valentía del chico. Vio caer el moño. Ella le pidió que hablara inglés, pero él simplemente no entendió nada. Al mirar a la muchacha, se dio cuenta de lo bajita que era. Eso le sorprendió. Él le preguntó por qué necesitaba zapatos, si no le añadían altura. El hombre pidió perdón para el chico que estaba causando problemas a la gente otra vez. Tomando los bollos pidió perdón, pidiendo llevárselos gratis como disculpa. Kimi se negó. Ella misma era una dama de mala educación. Al menos debería haberlo intentado. Esa fue su primera impresión de él. Un trabajador grosero y mal educado que trabajaba en una panadería que parecía un basurero. Ella salió corriendo de allí nerviosamente, mordiendo el panecillo gratuito del anciano caballero. Pero de repente, mientras masticaba, sintió algo agradable dentro de ella. Era la música más hermosa que había escuchado en su vida. El profesor, de pie ante la pizarra, explicó el tema del día a los alumnos. Kimi solo suspiró. Ella no entendía nada en absoluto. Era como si el hombre estuviera recitando trabalenguas. ¿Qué era entonces aquella melodía dulce y libre que de algún modo le resultaba familiar? Perdida en sus pensamientos sobre la cocción y la melodía, se quedó dormida justo en medio de la conferencia. De repente, su atención se centró en una pareja sentada no muy lejos de ella, agitando las manos. Le mostró con gestos que la vio en la plaza cerca de la torre, fingiendo jugar. Kimi recordó a aquel chico de la plaza que tocaba maravillosamente el saxofón. La muchacha empezó a mirarlo, demostrando que lo recordaba, pero el chico sentado a su lado no lo apreció. Intentó escuchar el tema, pero lo perturbaba. Kimi no lo notó en absoluto. Sonó el timbre y todos los estudiantes salieron al pasillo. Había ruido, alguien estaba riendo o hablando con amigos. Al salir del aula, Kimi notó que había un chico en el pasillo. Estaba charlando con sus amigos. Al notar a la muchacha, hizo un gesto con la mano, llamándola para charlar y conocerla. Los amigos de Yusua se apresuraron a ir a sus asuntos, dejándolo solo con la dama. Ella es una estudiante de los Estados Unidos, pero ¿cómo sabe él quién es ella y de dónde viene? La señorita Fournier dijo que este año tendrían un estudiante que ella estaba esperando, pero ella sabía con certeza que la señorita claramente no estaba hablando de ella, sino de otra chica. Ella lo pensó, pero Yusua la empujó diciéndole que no lo escuchaba. La señorita Fournier la estaba buscando por la mañana porque había perdido su clase, pero se perdió un poco. Tal vez se perdió en la Torre Eiffel, confirmó la niña. Si hubiera sabido que era una estudiante nueva, le habría mostrado el camino y le habría elogiado sus zapatos. Una hermosa muchacha se acercó al chico y lo llevó a pasear. Se despidieron.
quedando en volver a verse en el conservatorio. Qué tipo tan vivaz y enérgico, como su música de saxofón. Por la noche, Kimi decidió tomarse un descanso y cocinar la cena. Después de probarla, se dio cuenta de que se había pasado un poco. Masticaba, recordando un proverbio de su infancia que recordaba muy bien. Si buscas la perfección en algo, nunca estarás satisfecho con los resultados. La bruschetta es un aperitivo clásico italiano que consiste en una rebanada de pan. Después de probar un poco, le gustó mucho el aceite de oliva. Suavizó un poco el pan. La música de esta panadería no era nada comparada con otros productos horneados. No podía dejar de pensar en el pan de aquella panadería, instrumento de percusión de marimba. Era tan raro que encontrara algo que supiera bien y sonara bien. Mirando por la ventana, observó la puesta de sol, preguntándose si la panadería todavía estaría abierta. El tomate es un grupo de variedades que se utilizan para elaborar pasta de tomate. El pan multigrano es pan elaborado a partir de 2 o más tipos de cereales. Ella decidió ir de todos modos, pero el hombre le dijo que él no había horneado el pan. Ese tipo lo hizo, señalando hacia un lado. La niña se sorprendió que fuera ese mismo vendedor. El chico alto entendió que hablaban de él, pero no sabía qué quería ella. Este bicho raro horneó el pan, el tipo que no sabe tratar a los clientes y les da pan que estaba en el suelo. No lo notarías al mirarla, pero ella le agradeció por tan delicioso pan. Ella se quedó allí, pensando que debía ser educada, aunque no le agradaba ese tipo. Pero él le pidió que no mintiera, diciéndole que no le estaba agradecida en absoluto. Kimi se sorprendió de que algo andaba mal con este chico. Era demasiado frío con ella. Ella solo quería pedir que le compraran un poco más del pan que hacían. Pero el hombre no la dejó sola y le preguntó para qué necesitaba el pan de la panadería. Porque le gustaba mucho el pan esponjoso, que ellos mismos horneaban. El hombre no se negó. Le preguntó qué tipo de pan necesitaba y dónde había estado antes. A ella le gustaría saber qué tipo de pan hacía ese tipo, pero sería de mala educación hablar de ello. En su experiencia, la persona que prepara la comida tiene una influencia muy fuerte en la melodía del gusto. Sentada cerca de la fuente, Yusua se rió de su novio, a quien no le gustaban sus zapatos. Probablemente estaba furiosa, y terminó nunca pidiendo ese pan. Mientras comía el pan, solo escuchaba tristeza. Definitivamente ese no era el pan que ella quería. Pero ¿cómo puede alguien ser tan grosero? Tal vez debería entenderlo un poco mejor. ¿Y cómo fue que ella estaba ahora sentada allí y le abría su alma, suspirando? Kimi no lo entendía. Riendo, dijo que quizás se trataba simplemente de un malentendido en su comunicación. Al día siguiente fue a la panadería. Se suponía que estaban abiertos. Le pareció ver a alguien en la panadería. Un tipo acostado detrás de la caja registradora y durmiendo. La muchacha miró por la ventana. El chico la miró, pero inmediatamente volvió a la cama. La malvada señora no pudo soportar tal trato y se fue indignada. ¿Y a dónde fue? Quizás fue a hornear algo. Después de unas horas quiso irse, pero sintió demasiada curiosidad. Ella no vio a ese lindo panadero con delantal acercarse a la caja. Ella observó al tipo sentado en el suelo, masticando pan negro. De repente, un gato se le acercó, y él dulcemente comenzó a alimentarla con su comida. Esta panadería era insalubre. Quizá el gato también roía su pan. ¿Y por qué le dejó trabajar ahí? Mirando el momento en que se dio cuenta que necesitaba ir a clase. Pero él parecía muy feliz. Eso le traía placer. Todos los miembros de su familia tuvieron el mismo camino hacia el éxito en la vida y la carrera. Ella, habiendo abandonado este camino, quería más que nadie demostrar a todos que alcanzaría el éxito en la música. Ella se acercó lentamente a la entrada, mirando hacia donde él había ido, y desapareció de la vista. Al abrir la puerta, esta crujió muy fuerte, por lo que sería imposible pasar desapercibido. Ella estaba demasiado curiosa porque fue directamente a los brazos de este chico. De repente se abalanzó sobre ella, presionándola contra la pared y preguntándole qué hacía ahí. Este chico siempre vivió un día a la vez, sin soñar con los demás como todo el mundo. A él le encantaba el pan, así que lo horneaba en una pequeña panadería para alegría suya. A él también le encantaba dormir, y últimamente le parecía que todo había terminado. Al despertarse temprano por la mañana, no sabía qué pasaría, así que decidió dar un pequeño paseo. Estaba dándole de comer pan al gato, pero llegó el jefe y empezó a insultar en voz alta. El hombre le pidió repetidamente a Kyle que no alimentara a los gatos de la vitrina porque no tenían hogar. Kyle nunca terminará su educación si no aprende a comunicarse con la gente. Bajó la cabeza y dijo que disfrutaba siendo su aprendiz, allí en la panadería. Él siempre vivió y hizo lo que le gustaba. Eso es todo. Pero de repente, la manija de la puerta empezó a girar. ¿Quién podría estar rompiéndola así? Frente a él había una muchacha temblorosa que estaba comprando pan. Solo quería mirar. Kyle estaba furioso porque ella quería verlo con tantas ganas. Con voz temblorosa, Kimi dijo que le gustaría mirar el pan. Ahí va de nuevo. ¿Por qué dijo eso si no le importa en absoluto el pan? Avergonzada, se puso muy nerviosa, diciendo que era su pan el que estaba muy sabroso. A ella le gustaba su pan, pero al principio no creía que él lo hiciera. ¿De verdad estaba enamorada de él? Solo lo vio un par de veces. Habiéndose calmado, exhaló y pidió a la señorita que lo escuchara. Él, como panadero, afirmó que utilizar pan como preposición estaba mal si a ella le gustaba. Kimi quedó impactada por las palabras que acababa de decir este panadero sin cerebro. Ahora ella dijo que había venido allí simplemente para comprarle el pan y nada más. Él afirmó con seguridad que ahora ella le estaba mintiendo descaradamente. Aunque no le gustaba el pan, la niña no entendía que en realidad le gustaba el pan. Pero ella no quería tomar el pan horneado por su maestra.
aunque se hornean de la misma manera. La receta era la misma, aunque había algunas pequeñas diferencias que ella no habría notado. Incluso pudo reconocer qué tipo de mantequilla usó en ese pan. Él dice que ella está diciendo tonterías y que ni siquiera un panadero es capaz de esas cosas. Ella no quería ceder ante este tipo y decidió discutir con él. Él estuvo de acuerdo y si no podía, nunca volvería a su panadería. Pero si puede, él cocinará para ella gratis toda la semana. Y ella quiere su pan horneado, no el de su maestra en la panadería. ¿Realmente aceptó regalar el pan sin preguntarle al dueño y al maestro? Mientras se iba, no entendía por qué esa chica se aferraba tanto a él. Ella necesita su pan. ¿Y por qué le dijo esto? Algo la arrastró. A última hora de la tarde llegó a su panadería, entrando por la entrada trasera. Cuando entró, miró a su alrededor y se horrorizó. Pero, ¿qué la asustó tanto? La cocina estaba en un estado terrible. Platos sucios en el fregadero, moho en las paredes. Los pequeños gatitos eran como dueños, lamiendo los cubiertos allí. Él acorraló al tipo contra la pared, y él no entendía por qué ella estaba tan enojada. Se puso nervioso y le pidió que no se acercara a él. Sosteniendo el cepillo en sus manos, ella le preguntó enojada dónde guardaba el bicarbonato de sodio. Pero ella no tenía por qué hacerlo. Pero Kimi no podía comer pan de un horno así. Estaba muy cansada. Apretaba el trapo en su mano. No podía creer que estaba haciendo esto. La niña le preguntó con qué frecuencia se lo lavaba y el chico respondió que dependía de su estado de ánimo. Él siempre va con la corriente como un pajar. Kimi le quitó el ratón al gatito. Él anotó un lugar para dormir y una bolsa con cosas donde él estaba durmiendo. El señor Pierrot le permitió vivir allí y a cambio le horneó pan gratis. Este era su refugio, donde dormía y horneaba pan porque eso era lo que quería. En ese momento le vinieron a la mente muchos pensamientos. Si era legal y cómo se podía dormir en el suelo. Terminaron de limpiar y Kyle le preguntó si estaba contenta con el resultado. Por supuesto, la estufa en la esquina estaba un poco sucia y necesitaba un poco de limpieza. Kyle decidió ponerse manos a la obra y observó su creatividad. El chico escuchó las historias de la chica sobre la música de sus padres y la transición a París. Ella debe tratar de no decepcionar a la gente que la ensalza. Mientras escuchaba, no entendía todo esto, pero pensaba que era agotador. Ella no lo había notado antes, pero era bastante lindo. El chico de cabello oscuro, después de terminar de esculpir, metió el pan en el horno. Después de un rato, sintió el olor de algo delicioso y acogedor. Se dio cuenta de que era para ella. Pero, ¿a dónde había ido? ¿Tenía algún negocio que hacer? El señor regañó a Kyle, pensando que estaba pasando tiempo con los gatos en la cocina otra vez. Pero cuál no fue su sorpresa cuando vio a la chica en la cocina del chico. Parecía que por primera vez en mucho tiempo no tenía pesadillas mientras dormía. Le explicó que habían discutido sobre si ella quería intentarlo. Habiendo escuchado la palabra, ella estaba decidida a ganar este asunto. ¿Qué le pasa? Es solo pan. Pierrot tampoco entendía a la chica. Tomando un trozo tras otro, nombró los aceites que habían sido añadidos. Kyle no entendía cómo era posible que ella dijera todo correctamente. Incapaz de soportar todo esto, dijo que ella le estaba engañando y que no era justo. Él debe admitir la derrota. Perdió la discusión con ella. El señor y el gato lo confirmaron. Y marchándose felizmente, dijo que pasaría mañana a comprar pan gratis. El profesor de canto preguntó cuál es el elemento principal de una presentación en vivo. La práctica y la técnica son, por supuesto, importantes. Pero ella quería hablar de otra cosa. Los actores que trabajan en escena, si lo hacen de manera competente, pueden encantar a la gente. Kimi se preguntaba qué tipo de pan le prepararía Kyle para mañana. Incluso el pan que hizo para el desafío sonaba bien, como campanillas. La maestra le dio una tarea pidiéndole que actuara en un lugar público. Caminando por el pasillo, los amigos se rieron, felices de estar dando clases en inglés. ¿Pero por qué está tan feliz hoy? Dijo que le encanta ganar. A la salida se despidieron prometiendo verse pronto. Al pasar, oyó el sonido de un violín, pero la melodía no sonaba muy bien. ¿Y cómo llegó a ocupar el primer puesto entre los mejores en el proceso de admisión? Sonaba terrible, pero el ritmo era perfecto y la dinámica se mantenía. Aquí apasionadamente y luego suavemente, como si su música tuviera alma, pensó Kimi. Ella entrenó incorrectamente, pero con persistencia y un buen mentor superará a todos. Kimi decidió ver quién era, pero la puerta crujió y la chica se dio la vuelta. Si trabajas competentemente en el escenario, el público te perdonará fácilmente si fallas una nota. Al ver a la niña se emocionó al darse cuenta de lo que todos estaban hablando. La señorita Fournier dijo que este año se admitirá un estudiante muy prometedor. Mientras tanto, Kyle se sentó y sonrió al ver la masa que yacía en el plato. Quería hacer la masa más agria que jamás había probado. El tipo decidió dejar fermentar la masa hasta que supiera a vinagre. Después de un rato preparó el pan y lo miró y admiró su trabajo. Era el pan de masa madre con más levadura del mundo. Barró 3 veces más de lo habitual, pensando que esto le enseñaría a no usar el pan como excusa. A última hora de la noche, Kimi corrió hacia la panadería y casi chocó con una chica. Kyle saludó a la señorita Stalker mostrándole pan gratis. Mientras se iba, estaba pensando en lo que debería tocar en su actuación en vivo. Sacando el pan, le dio un mordisco y oyó la agradable melodía del violín. Es un poco fuerte, pero ¿qué melodía es? Vigorizante, brillante y con un sentido de esperanza. Como siempre, su pan es el mejor. Mirando a Kyle, no entendía por qué le gustaba. En la espaciosa azotea, Kimi quería estar sola con sus pensamientos sobre la actuación, pero de repente alguien se acercó a la barandilla a saludarla. Separándose, ella decidió echar un vistazo. Fue la niña quien dijo que vio a Kimi y se presentó como Chloe. Kimi la miró y se fijó los moretones del violín y los callos en sus dedos. La muchacha se inclinó hacia su pan y preguntó dónde lo había comprado. Tenía buena pinta. Mostrando la bolsa, nombró la panadería diciendo que tenía el mejor pan. Le ofreció probar un poco.
Chloe probó el pan y no entendía por qué estaba agrio. La muchacha dijo que soñaba con conocerla y que había oído mucho sobre ella. Kimi supuso que había oído hablar de ella por la señorita directora Fournier. Girando su cabello, le dijo a Kimi que ella era su estudiante estrella. No habló demasiado, mirando a lo lejos, disipó sus palabras, diciendo que no era un estudiante estrella. Le preguntó a la niña cuánto tiempo llevaba tocando el violín, y ella respondió que llevaba tocando un par de años. Le entregó el artículo y le pidió que lo usara antes de la clase y que intentara ir más despacio. Al salir le hizo un gesto con la mano a la niña, pensando en lo terrible que era su entonación. Al mirar su palma, vio crema humectante para dedos doloridos. Ella pensó que Kimi era genial, y la próxima vez definitivamente probaría su consejo. Al día siguiente, volvió a buscar pan, sin darse cuenta de que estaría jugando. Kai la saludó, presentándole el nuevo pan del día. Era un pan de centeno súper denso, y ella tomó las pinzas y le puso un poco. Ya que acepta pan gratis, ¿por qué no puede probarla allí y dar su opinión? Ella rompió un pequeño trozo y lo probó, percibiendo su rico y áspero sabor. Ella quedó inmersa en la brillante entonación de esta melodía que sonaba en su cabeza. Con una voz sonora y relajante y pura, se enteró de que tocaría en la actuación. Dándose la vuelta, de repente saltó de su lugar y corrió hacia la puerta. El tipo no entendía lo que era. Él no entendía qué le pasaba a su lengua y a su gusto. El señor meneó la cabeza. La suite número 1 en sol mayor para violonchelo de Bach se escucha a menudo en banda sonora. Es una de las composiciones más famosas y utilizadas jamás escritas. Bach no tomó notas sobre el tempo, dejando el tempo de cada movimiento a discreción del intérprete. Después de la escuela, estaba bajando las escaleras y notó que Joshua estaba allí. Él estaba escribiendo algo y ella le preguntó si no estaba preocupado en absoluto por la tarea. Al escuchar la voz de un amigo, sonrió. No tenía de qué preocuparse, ya que actuar en la calle era algo normal para él. El chico improvisa constantemente en público, pero ella no podía hacerlo. Él le preguntó si estaba preocupada, pero Kimi respondió que todo estaba bien. Kimi caminaba tranquilamente por las calles de París, mirando las calles familiares, pero ella notó cómo un chico acechaba a una chica para ver si lo conocía. Al mirarlo de nuevo, no entendió por qué actuaba así. A medida que se acercaba, recitó rápidamente el título de una suite de Bach en el violonchelo. Me parecía familiar. Probablemente también era un estudiante del conservatorio. Dijo que nunca había escuchado a Bach interpretado así antes. Era increíble. Recordó cómo el profesor le pidió que no tocara demasiado rápido, porque esto era Bach, no el vuelo del moscardón. Se alegró de conocerla y se presentó como su estudiante Aden. El chico le preguntó si ella grababa su interpretación y que estaría encantado de escucharla. Fue un pensamiento bastante interesante, aunque ella no era fuerte en todo eso. Él simplemente adoraba las fugas de Bach. Realmente no eran como aquellas melodías. Kyle ya había horneado el pan, lo había metido en una bolsa y estaba esperando a la chica. Ella llegaba tarde. Recordó su infancia, cómo esperaba largo rato a sus padres, sentado en el suelo mientras se dirigían a los viñedos. Al salir, le pidieron que escuchara a su hermana, diciéndole que pronto regresarían y ayudarían. Los pequeños gemelos estaban acostados en la cama y lloraban muy fuerte, pero el niño no les prestó atención. Se sentó y meditó. La niña estaba inquieta, alimentando a los niños más rápido, y el chico le preguntaba qué estaba haciendo. Dijo que no le importaban los niños, ni el ruido, ni mamá y papá, porque de todos modos llegarían tarde. Así pasaba siempre, pues él hacía lo que siempre quería en la vida. De repente oyó que la puerta se abría y saltó de su asiento para echar un vistazo. Pero de repente se quedó pensativo, sin entender por qué de repente se puso tan feliz. Un dato interesante. Los pianos que se dice que Beethoven destruyó eran mucho más pequeños y silenciosos que los modernos. Parado en la calle, el tipo vio a una pareja joven discutiendo y muy fuerte. Decidió que necesitaba ayudarlos un poco y comenzó a jugar en el banquillo. Se dio cuenta de lo mucho que a la gente le gustaba la melodía y decidió seguir tocándola por diversión. El niño se acercó por detrás y preguntó qué estaba haciendo su hermano mayor. Dijo que estaba creando una canción, que era genial, pensó el chico. ¿Pero de qué trataba? Él hablaba de gente. El tipo empezó a explicarle que estaban mintiendo. Un momento eran amigos y un segundo después ya no. Un día, Kyle estaba nuevamente haciendo pan para la niña, pero esta vez agregando pimienta. Al observar la situación, recordó lo preocupado que estaba antes de su llegada. Ella entró a la panadería preguntando por qué el tipo era tan padrino y estaba tan confundido. Dejando el tarot, pensó en hacer hoy pan normal. Kimi estaba saliendo del edificio cuando Chloe la llamó. Ella era la última persona que Kimi quería ver en ese momento, pero le agradeció la crema. Kimi pidió no agradecerle que fuera solo crema y por qué la seguía. Dijo que su padre era violinista y murió, y a su madre no le gusta la música, así que no había nadie cerca de ella que pudiera contarle todo esto. Chloe notó que Kimi tenía prisa y no dijo mucho al despedirse. Al atardecer, Kimi decidió correr a la panadería para conseguir su pan gratis. ¿Y cómo podía Chloe hablar de esas cosas con una sonrisa? Se sentía incómoda y no le gustaba a la chica. De hecho, sabía que no había sido honesta consigo misma cuando vio su reflejo. Ella no estaba enojada solo porque tenía algo que no tenía. Ella dijo que no tenía mucho talento y que lo importante era hacerlo todo bien. No todo el mundo puede ser como ella y por eso realmente no se pueden encontrar palabras. Lo único que quedaba era permanecer en silencio. La niña permanecía abatida frente a Cal. Él no entendía. Después de recomponerse, preguntó dónde estaba su pan y él señaló la mesa que estaba a su lado. No había preguntado antes, pero decidió preguntar dónde exactamente estudiaba en París. Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza. Kyle le preguntó qué estaba estudiando.
Su sueño era ser directora de orquesta. Pero, ¿qué dijo de él? ¿Que solo hace pan y eso es suficiente? Este hombre no tenía metas. Vivía y hacía cosas aquí y ahora. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué es tan perezoso, con tantas ambiciones y disciplina? Nunca progresará en la vida. No le fue muy bien en los exámenes y un tutor privado estaba más allá de sus posibilidades. Todo estaba bien con él. Lo que pasó, pasó. No tiene sentido quejarse. Lo intentan, fracasan, luchan, se dan por vencidos y siguen adelante hacia su objetivo. Pero se sentía insoportablemente triste porque Kyle no se consideraba digno siquiera de pensar en un sueño. El pequeño Kyle extendió los brazos hacia el viento desde el pequeño tractor. Corriendo hacia la cocina, tiró a su madre el vestido y le preguntó si podía quedarse con la camioneta. Ella sabía que no podían permitírselo y le pidió a su hijo que esperara hasta que las cosas mejoraran. Toda la familia se reunió a la mesa. Kyle preguntó por los zapatos, pero de repente un trozo de pan se le escapó de las manos y voló al suelo. Y su padre maldijo. Agachándose, mamá le entregó el pan a Kyle y le habló de la regla de los 3 segundos. Los pequeños gemelos corrieron alrededor de su hermano gritando que lo habían encontrado. Le preguntaron por qué no iba con ellos a Marsella, y él respondió que allí era muy aburrido. El padre preguntó si a su hijo le gustaría ir a algún lugar a estudiar, ya que sus asuntos habían mejorado. Revalse excepcional de un dandy hastiado, obra de Eric con la que insinuó la alta sociedad parisina. 3 movimientos dedicados a la figura del dandy, su monóculo y sus piernas. En su familia, los trajes son como una armadura de batalla antes de una audiencia judicial. Mantener la ropa puesta le dio confianza y le ayudó a mantener la cabeza en alto mientras trabajaba para alcanzar sus objetivos. No importa lo que el mundo ponga en su contra, Kyle. ¿Cómo puede hablar de sí mismo de esa manera? Kyle permaneció en la cocina con mucho cuidado, limpiando una bandeja para hornear de productos horneados quemados. Todo empezó con pequeños detalles. Se olvidó de untarlo con mantequilla y los croissants se quemaron. Queda un poco de hollín, pero sigue usándolo. Y cada vez se quema más y más pan hasta que llega el momento. Un pequeño croissant cayó al suelo de baldosas y Kyle intentó cogerlo. Mientras la levantaba, le dijo al gatito que la regla de los 3 segundos estaba en vigor. No debería haber tirado comida por todas partes. Estuvo de acuerdo el gato. Este anciano siempre le daba órdenes y le pedía que trajera una taza medidora. Al ver las bandejas vacías de Kimmy, quiso gritarle al señor que el vaso no estaba allí. Pero vio a Kimmy caminando felizmente con un chico y estaban teniendo una agradable conversación. ¿Quién es y por qué abraza a la chica? El chico le preguntó si era él y ella asintió. Es un diamante en bruto, esto será genial, pensó el chico. Quitándose el sombrero, lo saludó. Se presentó como Kyle y siguió. Piero notó que los amigos de Kyle le dieron el día libre para pasar el día con sus amigos. Pero Kyle no entendía a quienes llamaba amigos, si a este bicho raro o al chico. Él pidió escucharla y no le quiso decir que él y la muchacha eran amigos. Bueno, claro que son amigos. Le pidieron al señor que no se preocupara, diciendo que ellos se encargarían de él. Pero él no accedió, por lo que lo agarraron y lo arrastraron hasta la calle. Después de una agotadora discusión sobre el viaje, los niños se durmieron con su hermano. Mirando los zapatos en la tienda de Kimmy, me pregunté si realmente todo estaría bien para él. De pie en el vestuario, Kyle no entendía qué quería este tipo de él. Yusua tomó sus medidas. El chico le preguntó si se acerca tanto a todos como a Kimmy. Mientras miraba la ropa, Kimmy escuchó a 2 chicos discutiendo en el vestuario. Y aquí mostró la primera imagen de un buzo verde oscuro que combinaba perfectamente con la chaqueta. Al ver a Kyle en esta imagen con ella, no quedaban palabras para describirle. ¿Pero qué hace? Solo le pidió que le tomara medidas y nada más. A Kyle claramente no le gustaba el hecho de que sus amigos susurraran a sus espaldas. Yusua dijo que la muchacha habló muy bien de él, que era guapo. El siguiente look consistió en un chándal negro y verde. Luego apareció otro tipo, más atrevido, que llevaba una chaqueta de cuero y gafas negras. El último look fue sencillo, pero a Kimmy le gustó mucho este traje. Ella pensó que un par de pruebas no le vendrían mal, pero el chico no pudo soportarlo más. Le pidió que escucharan porque sabía por qué lo arrastraron allí y organizaron todo esto. Yusua la empujó hacia la ropa y le pidió que se probara algo interesante. Ella pensó que estaba un poco fuera de su estilo y hubiera preferido algo más profesional. El chico dijo que ella lucía increíble, que no puedes usar solo una cosa. Kyle, avergonzado, dijo en voz baja que esa ropa le sentaba bien, pero la niña se avergonzó. Ella volvió a preguntar, y el chico repitió otra vez que le sentaba muy bien. Yusua notó la tensa situación y pensó que era hora de irse. Al salir de la tienda, dijo que quería darle un regalo por el pan. Ella le pidió que lo tomara, y no necesariamente que lo probara ahora, sino más tarde. Kyle aceptó el regalo diciendo que ya era hora de regresar. El pan se estaba enfriando. Caminaron un largo trecho, pero de repente, el chico se dirigió a un establecimiento desconocido. Al entrar, saludó al personal y dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. Kimmy se quedó a un lado esperando a Kyle. Estaba charlando muy intensamente con todos. Le atrajo un cartel en la pared que decía algo sobre un paseo por la ciudad, sin un propósito particular. Tomando lo que quería, Kyle ya estaba regresando, despidiéndose de todos. Al salir de la tienda de Kimmy, decidí preguntar qué tenía en la mano el chico y a qué había venido. Él respondió que sí, que eso no es de quesería, claro, pero la señora lo hace muy rico. ¿No le gustan las verduras? Se llama Kyle, una variedad de repollo. Al llegar a la valla verde, Cal la llamó. Ella no entendía dónde estaban. Escalaron el muro, y Kim preguntó si era legal. Ahora parecía comprender por qué su pan tenía melodías tan cálidas y relajantes. La muchacha lo siguió, de repente hablando y pidiendo perdón, pero ¿para qué? Cuando lo vio, le pareció extraño, grosero,
simplemente insoportable. Pero ahora se dio cuenta de que cada uno vive a su manera, como le place. Él le preguntó de nuevo, aparentemente sin escuchar, pero ella le pidió que lo olvidara. Sentada en la vía del tren, la muchacha le preguntó si podía oírla, pero él lo negó. Había dos caminos, y el mundo era ancho, y ella eligió el camino que conducía a la derecha, y esto decidió todo lo demás. El estado de ánimo de los amigos era excelente. La pequeña Kimi no pudo hacerlo, pero ¿por qué el niño de su clase no lo hizo perfectamente? Porque no tiene oído absoluto, dijo la maestra. La audición se puede entrenar, pero ¿qué pasa si ese chico se esfuerza tanto como ella y es mejor? De pie en la oficina, Kimi agitó su varita demostrando de lo que era capaz. La señorita Fournier interrumpió a la niña. Kimi no entendía lo que hacía al no oír la breve multa. Todos han visto que deben mantener la precisión con un mínimo de movimiento. Los chicos susurraban que ella debería haberse convertido en solista. Kimi sintió que chocaba contra ella, advirtiéndole que no mirara hacia abajo. Chloe tomó la varita en sus manos y comenzó a agitarla hacia la derecha y hacia la izquierda, marcando la dirección. Los chicos comentaron lo amplios que eran sus gestos y lo descuidados sus movimientos. Mientras tocaban sus instrumentos, los chicos no entendían lo que la chica estaba haciendo delante de ellos. Y los chicos no entendieron cuánto tiempo aguantaría la primera nota. Sonaba muy egoísta y sentimental, no como una serenata nocturna. La señorita, haciéndose a un lado, escuchó y miró a la niña, diciendo basta. Le recordó que era Mozart, no Rachmaninoff quien tocaba la pieza. Pero ella es una buena chica, porque nadie ha exaltado allí una parte de sí mismo como ella lo ha hecho. ¿Cómo podría elogiarla cuando convirtió la melodía en un melodrama sentimental? Mientras caminaba hacia la panadería, no entendía por qué la elogiaban tanto. ¿Era realmente necesario estropear las obras ahora? ¿Y por qué no lo adivinó? Podría haberlo hecho a su manera. Kyle dijo que parecía una gárgola en el tejado. Igual de malvada. Ella me pidió que le creyera. Realmente se veía horrible cuando estaba enojada, y si continúa así se parecerá al jorobado de los dibujos animados. Si respondiera a las amenazas de la niña, Kyle tomó su mano y la llevó a algún lugar. Mostrando un cuenco con una cuchara, pidió dirigir allí toda la ira. Mientras revolvía los ingredientes, gritó que se convertiría en una maravillosa directora de orquesta. No podía creer que la elogiaran por su falta de precisión y sus movimientos descuidados. Habiéndose calmado, decidió preguntarle qué estaba cocinando. Serían galletas. Era una especie de bocadillo dulce. Le preguntó si quería probarlo. El siguiente paso fue disponer las porciones de masa a distancia una de otra. Luego cubrimos todo con el glaseado y espolvoreamos con el delicioso azúcar glass. Cuando llegó a París, le encantaba comerlos. Siempre lo animaban. La masa necesitaba hornearse durante unos 25 minutos y la primera porción estaba lista. A pesar de su sarcasmo, la comida era dulce por fuera y suave por dentro. Después de probarlo, escuchó una melodía cálida y conmovedora, como el sonido de una marimba, como campanas. Incluso el pan hacía música mejor que ella. Kyle no entendía qué le pasaba. Temprano en la mañana, Kimi se despertó de una mala pesadilla. Soñó que Chloe había ganado. Se puso de pie, agarró el frasco blanco y rápidamente sacó la pastilla de su cabeza. Mientras tomaba la pastilla, no dejaba de pensar en la actuación pública que iba a realizar ese día. Caminando por las calles a la hora señalada, ella sabía que podría salir adelante y que todo estaría bien. Las actuaciones de Joshua fueron brillantes y enérgicas. Es un maestro en eso. La actuación de Aden fue modesta y no tan pública como las demás. Al encontrarse con una amiga, eligió un lugar donde había un pequeño pasaje por donde podía atraer a los transeúntes. Ciertamente, no se trata de una sala de conciertos y no tendrá acompañamiento. Ella solo quería tener una actuación en solitario sólida y listo. Recordó que la maestra le preguntó en qué pensaba cuando jugaba. Sobre tocar música mejor que la que escucha en la comida. Ese era el problema, dijo. La técnica de Kimi era impecable. Demostró cómo tocar una composición sencilla, de modo que no hubiera posibilidad de hacer alarde de tecnicismos. Le pidió que recordara los nombres de cada movimiento. Preludio, alemán, courant. Puede que Bach no se haya contenido en sus suites, pero originalmente eran suites de danza barroca. Tuvo problemas para comprender lo que el profesor le había dicho anteriormente en clase. Mientras empezó a tocar, pensó en el baile. Debía ser lento y no rápido. Es necesario mantener el ritmo para que los bailarines sepan cuándo dar el siguiente paso. No debería haber arruinado todo al principio. No al empezar a portarse bien ahora. Todo parecía ir bien, y vio que la gente empezó a tirarle dinero. Está jugando tan bien que la gente quiere animarla y tirarle monedas, pero de repente fue interrumpida por una segunda melodía que venía de cerca. Chloe estaba cerca tocando el violín, pero ¿qué hacía? Era su actuación. ¿De verdad hace su construcción con ella? Es simplemente horrible. Ella tocaba a dúo con su música, su entonación mejoró. ¿Pero cómo? Ella inventó la melodía sobre la marcha mientras escuchaba a Kimi, pero tampoco pudo hacerlo. No podía concentrarse cuando alguien interrumpía su juego. Era perturbador. Un hombre bajito le preguntó a un transeúnte si había visto a un violonchelista. Kyle decidió mirar el regalo de Kimi. Había un uniforme y una gorra. Decidió usar su uniforme blanco de panadero. Le sentaba muy bien y la talla era perfecta. El señor, entrando en la habitación, preguntó si realmente quería tomar en serio esa profesión. Me preguntó si era demasiado provocativo, pero era magnífico. Así que de eso se trataba esta salida de compras. Kyle se dio cuenta del truco de la chica. De pie, detrás de la caja registradora, esperaba que Kimi le diera el pan especial. ¿Era este realmente el último? Galletas aromatizadas con semillas de anís, confitadas y espolvoreadas con azúcar. Un cliente habitual, su abuelo,
Fue a verlo y le dijo que hoy estaba muy sereno. La abuela le preguntó si ya había terminado sus estudios. Y todos hablaban tan bien. ¿Era realmente por el uniforme? De repente, por casualidad, escuchó una conversación sobre un violonchelista. Mientras empaquetaba el pan, decidió preguntar de qué estaban hablando. Recordó una conversación sobre ella diciendo que todos querían que se convirtiera en solista. El chico le preguntó qué tocaba, y ella respondió que tocaba el violonchelo. Kyle decidió dejar de lado los detalles. La altura y el cabello describieron a Kimi. Él actuó en la cara detrás del puente porque recién había comenzado y él podía hacerlo. Sin perder un minuto, decidió darse prisa, pero recordó una cosa. Decidió tomar consigo el pan que había preparado para ella y dárselo. El señor y el gato no entendieron a dónde se había ido el hombre en pleno mediodía. Kimi todavía estaba ahí, intentando tocar con precisión y belleza, pero era difícil. Sus manos temblaban y la música empezaba a sonar desafinada. Se dio cuenta de cómo la multitud comenzó a susurrar sobre ella. Sintió todas las miradas y escuchó las conversaciones sobre su música como una pesadilla. Pero de repente, escuchó su nombre. Y mirando entre la multitud, vio a Kyle. La niña sonrió y él se puso en delantal que ella le había regalado, que incluso tenía un moño. Tenía en la mano una bolsa de la panadería que contenía su siguiente barra de pan. Sorprendentemente recordó la melodía del pan y se olvidó de todo lo que la rodeaba. Y solo quedaron ellos, la música como danza. No un ritual, sino una conexión entre personas, transmitiéndose amor. Y sus deseos sin palabras para Kimi se volvieron mucho más fáciles y tranquilos con Kyle. El público estaba encantado con la actuación de Kimi, gritando lo hermosa que era. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien estaba tan contento con su actuación y a ella no le importaba? Yusua estaba simplemente encantada con la actuación de Kimi y estaba feliz por ella. Al ver a Chloe cerca, la niña explotó de rabia y preguntó por qué lo hizo. Chloe estaba perdida, pero Kimi no estaba de humor para bromas y casi arruinó todo. Ella empezó a hablar sobre cómo pensaba que sería bueno estar juntos. Ella no entendió qué tenía de bueno y simplemente se lanzó a actuar. La niña volvió a hacer lo que quiso. Igual que con Mozart, se pasó de la raya. Kimi estaba gritando fuerte, pero Kai se acercó a ella y le pidió que parara. El hombre no entendía qué hacía el panadero allí, pero tomó a la niña de la mano y se la llevó. Chloe se quedó llorando. Yusua decidió dispersar a la gente diciendo que todo había terminado. Kimi estaba furioso, pero el chico dijo que era muy hermoso. ¿Qué sabe él de música?, le preguntó la muchacha. Él simplemente expresó su opinión, le gusta hacerlo, recordó. Dijo lo que quiso, sin siquiera pensar en los sentimientos de los demás. Se había estado conteniendo por mucho tiempo. Pero, ¿quién hace eso de todos modos? ¿Quién puede ridiculizar la altura a una persona al verla por primera vez? ¿Dónde están los modales? Ahora ella será honesta. Y él es grosero y descuidado. Ni siquiera se da cuenta de cómo irrita a la gente. Podrías haber mostrado algo de preocupación y ayudado un poco en lugar de ahuyentar a los clientes. Quizás esto sea cierto, ya que él también decidió hablar honestamente con ella. Él pensaba que su actuación fue genial, y no era el único que pensaba así. Inclinándose, dijo que no era cierto, que había cometido muchos errores. Ella pidió perdón. No debería haberle gritado así por nada. Exhalando, demostró con toda su apariencia que tenía razón. Ella quería retractarse de sus palabras. Ella lo intentó, pero no pudo hacerse amiga de Chloe. Mirando a la niña, dijo que estaba loco por ella y eso era evidente. Tal vez tenía razón en eso. Ella sabía que a Chloe le gustaba su trabajo. Pero si no quiere tanto verla, ¿por qué no lo dice? Ella dijo que sería grosero, pero no fueron groseras sus palabras después de la actuación. ¿No sería mejor decirle exactamente lo que siente? De lo contrario, ¿cómo podría saber de los sentimientos y la hostilidad de Kimi hacia ella? Ella no la acepta, pero al mismo tiempo no quiere decepcionarla de esa manera. Él no lo entendía en absoluto, pero aún así pensaba que Ramexer parecía ser honesta. Ella quiso protestar, pero él le metió la boca al pan que había preparado para ella. Ella probó el pan, oyendo la hermosa melodía y estas cuerdas. Ella estaba agradecida de que él la escuchara y le diera consejos sobre todo esto. Pero Kimi no se arrepiente de haberle gritado. Realmente necesita trabajar en esto. Él mismo le aconsejó que fuera honesta y que dijera la verdad. Sentado, no entendía por qué su corazón latía tan salvajemente por la muchacha. ¿El tipo realmente se armó una trampa y realmente le dijo eso recientemente? De repente se acordó de la baguette. Todavía estaban en el horno cuando salió. El señor Pierrot se quedó estupefacto al entrar en la cocina. No esperaba esto. Se quemaron los hornos y ¿cómo lo va a pagar el tipo? Mientras tanto, en la calle, Yusua estaba recogiendo sus cosas. Un chico se le acercó, lo conocía. Después de saludarlo, le preguntó si buscaba a Kimi, diciéndole que regresaría pronto. Chloe se acercó sigilosamente detrás de ella, llorando, y le dijo que ahora Kimi la odiaba. Agarrando a Aden, ella le preguntó qué debía hacer. El chico no entendía lo que necesitaba. La madre enfurecida tiró de la mano a su hija, diciéndole que se iban a casa, que ella no se convertiría en violinista. ¿Cómo se va a mantener? Cuesta mucho y si no lo consigue. La señora Fone dijo que su hija quería ser directora de orquesta, no violinista. Chloe decidió estudiar, pidiéndole disculpas a su madre. Quería demostrarle que podía hacerlo. Este es el camino que eligió, pero en 2 años ha avanzado poco. La única materia en la que tiene al menos cierto éxito es en la dirección. Los demás estudiantes se rieron de su actuación, y mientras caminaba por la calle, notó una multitud. ¿Por qué era ella tan diferente de aquellos que son simplemente perfectos en todo lo que hacen? En esos momentos, para olvidarse de todos los problemas, simplemente se pierde en la música. Si toca un dueto con ella, ¿podrá sumergirse en su luz, al menos por un segundo?
Todavía de pie junto al chico, le dijo, sollozando, que no debería haberlo hecho. Aden realmente no entendía lo que había pasado, si realmente era tan malo. Ella intentó seguirle el juego a Kimi, pero arruinó todo y ahora la odia. De repente la muchacha regresó con ellos y les preguntó qué estaba diciendo Chloe mientras ella no estaba. Pero ella comenzó a disculparse. Kimi se sorprendió de lo que estaba pidiendo disculpas. Pero no es así, no del todo, no se notan, pero ella los oye. Él entrena tan duro como puede. Pero lo hace mal si no encaja. En un año o dos, los errores estarán tan arraigados que será imposible corregirlos. Ella pidió escucharla, y no la odió, pero tampoco pudo decir que le gustó. ¿Puede explicar por qué lo hizo? Simplemente su cerebro se apagó. Chloe estaba muy confundida, porque sabía que había arruinado todo con sus payasadas. Kimi le pidió mirarla, y le dijo por qué no le gustaba. Porque tenía talento, pero aún teniéndolo, no puede mirarla a los ojos y si quiere llegar a ser grande, no debe esconderse detrás de la música. Se dio cuenta de cómo Chloe ocultaba magistralmente sus errores mezclándolos con su música. Pero eso no quiere decir que no estuvieran allí. Es imposible hacerlo, no es del todo magistral. Chloe la escuchó como si no entendiera nada de lo que oía de Kimi. Si no domina la técnica, los errores de entonación aumentarán. Lo mismo ocurre con la dirección. No podía hacer lo que quisiera sin prestar atención al intérprete. Chloe comprendió que la niña tenía razón. Y como se dio cuenta de todos estos errores, ella se dio cuenta de todo esto mientras jugaba simplemente escuchando sus aterradoras habilidades. Al salir, Kimi le pidió que no volviera a hacer eso. La niña actuó como una maestra. Al alcanzarla, Chloe dijo que se convertiría en la mejor directora que nadie había visto jamás. Ella esperará con impaciencia, pero aún así será 100 veces mejor que ella. De todos modos, tocar un dueto con Kimi fue un movimiento audaz por parte de Chloe. Pero si alguien hubiera irrumpido en su juego de esa manera, él se habría enojado aún más que ella. ¿Pero quién es ella? ¿Y por qué es tan amigable con él? Decidieron conocerse. La señorita estaba sentada en el camerino, viendo un vídeo de Chloe jugando afuera. El hombre se acercó a Amélie y le preguntó qué estaba viendo, ya que pronto comenzaría el ensayo. Dijo que simplemente estaba pensando en la guerra de los románticos, en la división entre compositores. Sin esta guerra que estalló en el campo de las composiciones, no tendríamos ahora tantos clásicos. Cuando salía del edificio, Kimi le preguntó si había decidido salir a dar un paseo también. Es sorprendente que ella casi nunca lo guíe, a pesar de que viven en el mismo edificio. Comenzaron a hablar de la última actuación. Dijo que fue una de sus favoritas. ¿Pero a dónde va? El chico respondió que ella decidió hacerle compañía en el mercado. En su tiempo libre, miró la grabación de su actuación. Expresó su opinión, señalando que este dúo no les convenía a ninguno de los dos. ¿Y por qué piensa eso? Debe haber alguna explicación. Sus estilos no coincidían. Ellos jugaban de forma salvaje, mientras que Kimi jugaba de forma más ortodoxa. Bueno, al final no la encubrió a propósito, como ella dijo. Cometió errores. Pero, ¿qué significa que ella era ortodoxa y jugó con ella entonces? Esto quiere decir que algo más tradicional, dijo. Es algo como esto. Él le preguntó si le gustaría comprarse algo en el mercado mientras estaban allí. Ella fue un poco grosera con su amigo y le gustaría comprarle algo. Después de reposar unos minutos, eligió y envolvió la sorpresa en una bolsa. ¿Pero qué comprará? Aden demostró que la compra fue solo hilo dental. Dijo que este es un hilo de fibra. Tiene más fibras y no hay otro hilo igual en ningún lugar. Aunque no toquen instrumentos de viento, necesita mantener sus dientes limpios. ¿Acaso piensa que ella no es lo suficientemente espontánea, pero solo le contó sobre la casa? No hay nada malo con su estilo de tocar. La gente no siempre quiere escuchar algo inesperado. Y también le pareció que tenía algo en común con esta extraña muchacha. Recordó sus palabras de que solo cuando se sumerge en la música está tranquila. También se siente tranquilo cuando está solo con sus herramientas. Llegaron a la panadería con Aden. Y acercándose a la caja registradora, Kimi comenzó a despertar a Kyle. Al levantarse, le hizo un gesto con la mano. Aden se sorprendió al ver a un panadero francés. Ella decidió presentar a los chicos. Presentándole a Aden, ya se conocían. Aden empezó rápidamente a decir tonterías sobre un hombre amargado y una casa amarga. Kyle pensó que su francés era muy extraño y... ¿quién es este? Él era de Canadá y hablaba dos idiomas a la vez, así que era extraño. De repente Kyle habló en inglés y le ofreció una golosina. Era un pané plano con champiñón. Y cuando Kimi los miró, se dio cuenta de que contenían aceite de trufa. ¿Es una cerdita? Este es su truco para desenterrar trufas. De repente, Kimi sintió un olor a quemado y preguntó qué emanaba de él. Cuando ella pasó, vio los hornos quemados y simplemente se sorprendió de cómo esto pudo haber sucedido. Lo que quiere decir es que todo se quemó durante su actuación. Ella comenzó a disculparse con el señor, pidiéndole que hiciera algo en señal de disculpa. Después de pensarlo, le pidió que hiciera una cosa. Tal vez algo relacionado con Kyle. Aden se hizo a un lado y no interfirió en las conversaciones de Kimi mientras solucionaba las cosas con el gato. Mientras le entregaba la bolsa, dijo que le gustaría su regalo. Decidió desempacarlo inmediatamente. Había un molde metálico en la bolsa. Tomando los moldes, Kyle rápidamente y hábilmente exprimió figuras de la masa de trufa. Ella dijo que realmente no lo sabía y pensó que era solo un gato. Kyle se rió de la estupidez de la chica, pero se rió de una manera que no la ofendió. Kimi se sintió avergonzada de cómo pudo arruinar el regalo de esa manera. Sentados uno al lado del otro, una chispa de felicidad pasó entre ellos.
ya parecía algo más que solo amistad. Aden notó que el niño y la niña se volvieron muy cercanos. Kyle llamó a la niña cerda, y ella caminó alrededor indignada con él. Yusua estaba acostado en la cama hablando con su hermano menor por teléfono. Dijo que conoció a un panadero en París y se hizo amigo de él. Dijo que las lecciones no son difíciles y no pueden serlo, porque en el jazz todas las notas son correctas. Lo supiera o no, la música era la esencia de la vida, y eso era todo lo que necesitaba. Kimi llegó a la panadería temprano en la mañana, pero se sorprendió cuando la encontró. Al principio, el señor pensó que podría ayudarlos a instalar una nueva estufa. Mientras la acompañaba adentro, quiso mostrarle algo a la niña señalándola con el dedo. No solo lo entregaron, sino que incluso lo instalaron, por lo que no necesitaron ninguna ayuda. Kimi preguntó si realmente no podía ayudar con nada más. Dirigiéndose al chico, le dijo que era culpa suya haber quemado todo. Al mirar su instrumento, pensó que era un músico. ¿Podría tocar algo hermoso para atraer clientes? Sentándose, la niña decidió que tocaría como si estuviera actuando en una función normal. Decidió tocar algo tan agresivo que nadie pudiera intervenir. Concierto para violonchelo número 1 en la menor de la propia Kimi. La pieza presenta un comienzo brusco con una interpretación agresiva que dura 1 minuto. Mientras jugaba, no se dio cuenta de nada a su alrededor, ni de cómo pronunciaban su nombre. Kyle gritó su nombre llamándola hacia él. La asustó mucho con ese grito. Todo estaba bien. Simplemente lo intentaría de nuevo si era demasiado rápido. Volvió a tocar el concierto para violonchelo en mi menor, interpretado por Kimi. Presenta un triste lamento en honor al mundo perdido escrito al final de la Primera Guerra Mundial. Pero de repente, Kimi fue interrumpido nuevamente por la voz del chico, lo cual nuevamente no le gustó. Pero dijo que ella atrajo a una multitud de personas con su melodía en la calle. Le pidió que tocara algo sencillo, como una melodía de fondo. Señalando con el dedo, habló con ligereza, como aquel tipo. Un tipo cubierto de pintura blanca fingió ser una estatua y recibió dinero. Ella pensó que a él le gustaba su música, pero solo eran una panadería, no una sala de conciertos. Ella lo pensó y decidió que tenía un poco de razón. Se recompuso y decidió jugar de nuevo. Después de un rato, Kimi puso un cartel y un cubo para el dinero. Kyle no lo decía en serio. Un niño que pasaba por allí oyó la melodía mientras lanzaba una moneda. Esta, al parecer, le gustó mucho la actuación de la chica mientras estaba sentada en la calle. Los adultos comenzaron a averiguar qué estaba pasando allí, pensando que se trataba de un músico callejero. El cartel decía que sonaba si los transeúntes lanzaban una moneda. Fue bastante duro para el cuerpo, pero muy divertido para el mundo interior. Mientras tanto, Chloe preguntó cómo mejorar su técnica y le aconsejaron tocar escalas. Seguí la producción con mucha atención y en silencio, pero fue muy aburrido. Sacudiendo la cabeza, alejó los pensamientos innecesarios porque necesitaba concentrarse. Pero no podía olvidar las palabras de Kimi, de que ella era mejor que ella. Decidió que entregaría el equipo, incluso a costa de su propia vida. De repente, las muchachas que pasaban se detuvieron y escucharon la melodía. Miraron más de cerca y vieron a la misma chica Kimi, pero ¿cómo estuvo de acuerdo? Después de clase, la niña, como de costumbre, bajó las escaleras camino a casa. Pero una niña la llamó y le preguntó si era ella quien había jugado en la calle el día anterior. Avergonzada, dijo que era ella. Kimi no creía que nadie la reconociera. Dirigiéndose a sus amigos, dijo que era Kimi quien estaba jugando mientras caminaba por la calle. Abrazándola, se presentó a Melody y fueron juntas a teoría. Un beso en la mejilla es un saludo común en Francia. Kimi le preguntó a sus hermanas si eran Noemí y Ariel, pero ella se rió. Se disculparon por reírse tan fuerte. Noemí dijo que solo eran amigos. Le preguntaron por qué jugaba en la calle. Kimi respondió que estaba ayudando a una amiga. Dijo que era muy fría, intimidante e inaccesible. Y como no era posible que hubiera sido la propia Kimi, la muchacha se indignó. ¿Es ella realmente tan aterradora y fea por fuera? Ella siempre estudia incluso cuando no hay clases y habla solo en clase cuando responde. Si lo piensas bien, es cierto con quién está hablando. Los accionistas se acercaron a ella. Pero ¿cómo podría suceder esto si ella es demasiado insociable? E incluso estas muchachas, que la reconocieron en la calle, fueron las primeras en hablar. Aparte de trabajar duro para conseguir su objetivo, nunca habló con nadie. De repente apareció Kyle en su cabeza, pero él no cuenta, es panadero. Ahora que hablaban, ya no parecía tan mala. Mirándolo con una sonrisa, le preguntó si realmente era un alivio. Noemí dijo que era mucho más amigable de lo que imaginaba. De repente, detrás de ella, una chica le preguntó qué significaba para ella que le pidieran terminar la amistad. Es bueno que, pensándolo bien, esta sea la primera vez que habla con alguno de los estudiantes. Melody dijo que iban a almorzar en la panadería y la invitó. Al principio, ella aceptó, pero luego se dio cuenta de a dónde la habían invitado las chicas. Ella caminó por todos los lugares y todo allí estaba terriblemente salado. Ella quería mucho ir a cenar con ellos, pero podía quedarse sorda. Dándose la vuelta, dijo que no podía, disculpándose por el malentendido. Se sorprendieron de que ella no quisiera salir a comer con ellos. Ella se escapó, pero ¿qué pensaron las chicas de ella después de ese incidente? La maestra dijo que su próxima tarea era componer una pieza musical. Kimi siempre ha estado en desacuerdo con la composición. Así que ¿cómo creará la suya propia? Nunca podría encontrar inspiración, pensó mientras pasaba. Este era el lugar exacto donde las chicas se reunían para sentarse juntas. Las chicas la notaron allí y le hubiera gustado ir con ellas. De hecho, hay algo que aún no le ha contado a ninguno de sus amigos. Ella nunca le contó a nadie sobre la escuela secundaria.
¿Vale la pena ahora? Cuando entró en la panadería, intercambió miradas con Kyle y bajó la cabeza. Recordó cómo todos le decían que todo era debido a su peculiaridad. Ella se dio la vuelta y huyó rápidamente. Dicen que los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Kimmy había decidido hacía tiempo no contarle nada a nadie para que algo así no sucediera. La niña creía que lo había superado. ¿Por qué ahora está abrumada por dudas? Cuando era pequeña, nadie se daba cuenta de nada. Ni siquiera ella misma. Sí. Él era exigente en la mesa, como otros niños, y sus padres pensaron que eso era lindo. Sus amigos pensaban que ella era simplemente un poco rara, pero ella ni siquiera lo sabía. Le preguntaron por qué siempre habla del sonido de la comida. ¿No hay sabor ahí? De alguna manera son extraños si la música suena mal y el sabor. Le dijeron que la comida no hace música, pero ella no lo creyó. Corriendo a casa donde estaba su madre, le preguntó si era cierto y si le estaban mintiendo. Mamá necesita escuchar esto cuando las papas fritas suenan muy fuerte o el chocolate cruje. Cuando vio las caras de sus padres ese día, se dio cuenta de que la vida nunca volvería a ser la misma. La gente murmuraba cosas malas sobre su hija y su sinestesia. Su madre no podía aceptar el hecho de que todos pensaban que la llevaban específicamente a escuchar música. La gente empezó a mirarla de manera diferente. Le daban distintos objetos y le preguntaban cómo sonaba. Kimmy estaba hablando del instrumento, pero una chica que pasaba dijo que lo estaba haciendo a propósito. Llamó a las niñas a comer, diciendo que Kimmy tenía una dieta especial y la comida del comedor no era para ella. Y después de eso, la niña decidió que en el futuro les demostraría de qué era capaz. Atribuyeron todos sus logros a la sinestesia y la aceptaron cuando no hablaba de ello. Mientras caminaba, no entendía por qué no era tan fácil llevarse bien con la gente. De repente, Adele la asustó. Aparentemente, él también iba al dormitorio después de clases. Fue como si algo hiciera clic dentro de él y dijo que sabía cuál era su problema. Él dijo que era verdad y que ella realmente quería hacer amistad con la gente. El chico pidió no confiar en ellos, sino más bien evitarlos a toda costa, especialmente a los extrovertidos. Cuando te asalten las dudas, necesitas escuchar a Bach. Te resultará mucho más fácil. ¿Qué pasa con las épocas posteriores, como Chopin o Schumann, por ejemplo? La música de la era romántica trata del amor de una persona por otra. Pero la música de la época barroca hablaba del amor divino, del tipo. ¿De verdad cree en Dios?, le preguntó Kimmy al chico, quien no entendía por qué le preguntaba eso. Aconsejó escuchar a Bach, Mozart o incluso Händel para despejar la mente. Si escuchas música que glorifica las dificultades del amor entre dos personas, solo te confundirás. Cuando Kimmy llegó a la panadería al día siguiente, estaba disgustada y no había decidido nada. Ella vino a la panadería ayer, pero se fue inmediatamente sin ir a verlos. ¿Está enojada porque le pidieron que jugara afuera? Ella quería hacerse amiga de las chicas, pero necesitaba encontrar una razón por la cual no iba con ellas. De repente, Kyle se acercó por detrás y le tocó el hombro. La niña se asustó. Le pareció que las niñas aparecían mágicamente ahí mismo. Puedes pedirle consejo, él no es músico, así que no te juzgará. Él no entendía por qué ella lo miraba así. Aparentemente, quería explicarle lo que pasó ayer. De repente, después del silencio, la niña habló. Recientemente le había ocultado algo a alguien. El problema es que no quiere que la gente se sienta decepcionada con quién es ella. Ella intenta encontrar una manera de decirle que se sintió incómoda y que fueron demasiado lejos. Kimmy lo ocultó porque tenía miedo de que pensaran mal de ella. Pero, ¿alguna vez pensó en lo que la gente pensaría de su falsa identidad? En su opinión, si alguien piensa bien de ella por una mentira, en realidad no piensa lo mismo de ti. Sí, puede que dejen de pensar de esa manera cuando ella dice la verdad, pero no es diferente a lo que ocurre con la verdadera ella. En ese caso, ¿por qué no encuentra a quienes les gusta su verdadera yo? Pero, ¿qué pasa si no les gusta? Es lo primero que me viene a la mente. Algo en la mirada del chico le decía que todo iría bien y no mal. Abrazándolo, le agradeció su consejo y le dijo que haría todo bien. Ella simplemente le diría la verdad a las chicas. Kyle no entendía lo que estaba pasando. Ella salió corriendo ese día sin explicar nada, pero sintió que Kyle la aceptaría. Y ese sentimiento le dio la fuerza para hacer lo que antes no se hubiera atrevido a hacer. Al entrar a la oficina, vio a las chicas. Estaban charlando agradablemente en sus escritorios. De repente, se dieron cuenta de que Kimmy estaba sentada a su lado como si nada hubiera pasado. ¿Pero por qué se sentó a su lado después de dejarlos ayer? Kimmy se sintió muy incómoda allí. Las chicas no le prestaron atención. De repente se levantaron de sus asientos y la niña lo llamó para decirles algo. Nerviosa, preguntó si tendrían un minuto para ella ahora. Se miraron y decidieron escuchar a Kimmy aquí. Ella les contó y se sorprendieron cómo podía escuchar música en la comida. Noemí le dio un codazo a Melody, pidiéndole que dejara de interrogar a la niña sobre la comida. Ella trató de explicarles por qué no fue al café con ellos ayer.